Dios agarró a Oseas, un hombre consagrado a él, y le dice, era soltero. Oseas estaba soltero y Dios le dice, mira, te vas a casar con una mujer que yo te voy a decir quién es. El problema es que como yo te voy a usar a ti como ejemplo para que el pueblo pueda entender lo que hay en mi corazón. Y aquí viene lo complicado. Dios le dice, te vas a casar con una mujer y tienes que amarla, aunque ella te va a ser infiel. ¿Por qué? Porque esa mujer es una mujer que se dedica a la prostitución. Entonces, o sea, le dice, ¿cómo va a hacer eso? Bueno, simplemente tú vas a ser el reflejo de lo que yo estoy haciendo con ustedes, mi pueblo. Porque cada vez que ustedes me traicionan, cada vez que ustedes me desobedecen, cada vez que ustedes se van detrás de otros dioses y en vez de creer y buscar a Dios de verdad, ustedes se desvían, eso es como una infidelidad. Y para mí, eso es igual a lo que tú vas a sentir. Y yo quiero que el pueblo te vea, y cuando te vea es como si me estuviera viendo a mí, que los estoy llamando a ustedes, pero ustedes me son infieles. Y él va y obedece y bueno, hay varias repercusiones, tienen hijos y ella se va tras sus amantes. ¿Por qué? Porque lamentablemente tiene una atadura en el área sexual y una persona que está atada pues recurre a esos hábitos negativos que aunque ella sabe que lo destruyen, aunque estaba casada y estaba bien con su marido, pues la carne, la tentación era mucho más fuerte que mantenerse en la estabilidad en la que estaba. Entonces, ella le es infiel y Dios le dice, bueno, ve y quien la haya comprado, porque se dedicaba a la prostitución, volvió a la prostitución, págale a esa persona por ella y vuélvela, haz como si la estuvieras comprando para ti. Entonces, lo que Dios estaba ejemplificando ahí para el pueblo era, vean ustedes, como yo los amo y aunque ustedes me son infieles, yo voy detrás de ustedes y los busco porque los amo. El amor de Dios es tan grande que aunque nosotros somos infieles, aunque le fallamos, aunque le damos la espalda con nuestra vida, Dios es un caballero y una persona tan paciente con nosotros que va y nos busca, dándonos una y otra y otra y otra oportunidad. ¿Esas oportunidades son para siempre? No. Va a tener un tiempo donde ya no van a existir más oportunidades. ¿Y eso significa que Dios sea malo? No. ¿O que haya dejado de ser caballeroso? No. Simplemente hay un tiempo para que la gracia de Dios se manifieste y es mientras estemos vivos. Ya después, lo que viene es el juicio. Y es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces ya llegamos al capítulo 11 de toda esta novela, porque realmente es como una novela, el libro de Oseas, de él vivir y experimentar esto y a la vez Dios hablarle y decirle, te pido que hagas esto porque esto representa lo que yo siento y lo que yo estoy viviendo con el pueblo. Y le dice en el verso 11, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué? Porque cuando Israel estaba comenzando, esto es por allá en el año 1400 antes de Cristo, Israel se multiplicó y creció en cautiverio. ¿Qué significa en cautiverio? Bueno, que eran esclavos. Hoy en día no existe la esclavitud, gracias a Dios, pero en esa época era muy común que si alguien debía dinero o venía alguien mucho más fuerte o una nación extranjera conquistaba, convertía en esclavos a las personas que eran conquistadas. Entonces, en esa condición Dios miró a Israel. Por eso dice, cuando Israel era muchacho, o sea, cuando estaba en sus inicios, yo lo vi y yo lo amé. Y lo traje de Egipto como mi hijo. Egipto, ellos vivieron bajo el yugo y el cautiverio de Faraón con los egipcios y Dios los liberó con Moisés, el profeta Moisés, de, eh, de Egipto. Vean lo que dice el 2, dice, cuanto más yo lo amaba, tanto más se alejaba de mí. O sea, en vez de yo le daba amor, mientras más lo amaba, él me amaba más, no, todo lo contrario. Mientras Dios más le demostraba su amor, diciendo a nivel histórico, quizás al principio se contentan, ay, sí, Dios nos ama, chévere, le servimos a él, pero al poco tiempo se les olvidaba y se apartaban. Dice, cuanto más yo lo amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerio. O sea, se desviaban e iban tras los dioses de las otras naciones. ¿Qué sucedió? Bueno, Israel se dividió en dos en el año 700, más o menos, en el año 900 a.C., y cuando llega
Oseas, ya Israel tiene más de 150 años dividida, Israel completa. Entonces él está profetizando la parte del norte, pero la parte del sur seguía el linaje del rey David. El linaje del rey David se mantenía un poquito más cerca de Dios, más cerca de la palabra, vivían con más temor de Dios y hacían las cosas mejor, entonces Dios los bendecía. Pero los del norte ya estaban colmando la paciencia de Dios hasta el punto que Dios ya determinó enviar un juicio y destruir la parte norte de Israel. Eso ocurrió en el año 722 a.C. Y Oseas es el profeta que está profetizando antes de que eso ocurra, antes de que vengan los asirios, conquisten y acaben con todo lo que quedaba del reino del norte de Israel. Entonces, vean esta frase, el 12. Dice, me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Efraín, al igual que Israel, es el nombre que el profeta le da a las tribus del norte. Eran 10 tribus al norte y 2 al sur. Entonces, Efraín, mentira, y la casa de Israel, engaño. Y dice, Judá, que es la parte del sur, aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. ¿De qué se trata esto? Bueno, de que la parte sur, lo que está reconociendo Dios, o dando a entender, es que el juicio venía para las tribus del norte, porque ellas se habían apartado, pero las del sur, que se mantenían bajo el gobierno de la casa de David, los descendientes del famoso rey David, ellos se habían mantenido mucho más cerca de Dios. Dice, Dios gobierna con ellos y ellos son fieles con los santos, es decir, hacen justicia. ¿Por qué? Porque Dios no solamente está interesado en que nosotros vivamos y tengamos comida, sino que también desea que nosotros seamos dirigidos como naciones en el mundo por gente justa, gente piadosa, gente que haga las cosas bien. Ese es el deseo en el corazón de Dios. Por eso Él da un tiempo para que la gente se arrepienta. Él da un tiempo para que los gobernantes en el mundo hagan lo que tienen que hacer bien. Pero si no aprovechan bien ese tiempo, cuando llegue el juicio, es implacable. Porque en medio de las diferentes situaciones, pues cada uno tiene la oportunidad de demostrar lo que hay en su corazón. Y sucede en grandes escalas, pero también sucede en lo particular, en lo personal, en lo individual. ¿Qué decisiones tomamos nosotros en nuestras vidas? ¿De qué manera nosotros actuamos? Bueno, eso va a decir quién está en nuestro corazón. Si queremos hacer la voluntad de Dios o queremos hacer lo que nos dé la gana, que eso es lo que el diablo quiere que hagamos con nuestra vida. Lo que nos da la gana. Mientras él siembra pensamientos en nuestra cabeza, al mejor estilo de Vecna en la serie de Stranger Things de Netflix, va sembrando pensamientos para destruirnos desde adentro hacia afuera. Entonces, quería hacer este resumen hablando de estos versículos porque muestra el corazón de Dios que trae a Israel no estamos hablando de 2 días ni de 2 semanas, estamos hablando de décadas, siglos. Estamos hablando de que desde el año 1400 viene sacando a Israel del cautiverio en Egipto a llevarlo a la tierra prometida. Después, en el año 900 se divide el reino, se pasaron 500 años. Y después, 150 años después, está Oseas hablándole al pueblo y diciéndole, ustedes son infieles y ustedes necesitan arrepentirse, porque ya viene el juicio. Y el juicio, imagínate, nosotros podemos engañar a los seres humanos, podemos aparentar muchas cosas delante de los seres humanos, pero ¿qué tal si enfrentamos el juicio de Dios? ¿Lo vamos a engañar? Él sabe todo, Él está en todos lados al mismo tiempo. Él conoce nuestro corazón, nuestras intenciones. Ay, no, pero yo lo hice, pero de buena intención. Él sabe, realmente. No lo puedes engañar con tus palabras. De hecho, fíjate lo que dice de Efraín, dice, Efraín me rodeó, o sea, quiso venir con una mentira, quiso venir con engaño. Por eso viene el juicio. Mientras que Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. La historia nos dice que 100 y tantos años después, Judá también se equivocó bastante y también cayeron en cautiverio, pero ellos fue distinto, el trato de Dios con ellos fue distinto porque no se apartaron completamente, en cambio los del norte sí. Y con ese contexto entramos en el capítulo 12. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? Bien, podemos continuar con el capítulo 12. A pesar de que siempre vemos este llamamiento y esta, digamos, como justicia de Dios, o este señalamiento de lo malo, siempre lo importante es recordar que Dios quiere redimir a Israel y lo va a redimir, ¿sabes? Incluso aunque tú seas infiel, yo Dios que te amo, que soy tu esposo, que soy tu padre, voy a redimirte y vas a estar en lo correcto. Sí, el deseo de Dios no es acabar con nadie, sino más bien
corregirlo para que esta persona pueda resucitar, para que pueda resurgir, para que pueda renacer. Por eso el castigo no es para acabar, exterminar. Pero a veces, cuando el pensamiento es de continuo malo, Dios envía juicio y acaba con generaciones completas. Sí, recordando Hebreos que dice, Dios al que toma por hijo, disciplina. ¿Sabes? Es como, esto sucede porque esto te va a corregir para que estés en lo correcto, para que te va a corregir para que puedas hacer las cosas bien. O sea, preocúpate si Dios ya no te disciplina porque te abandonó. Ok, capítulo 12, verso 1 dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Ok. Dice Efraín. ¿Se acuerdan que Efraín es uno de los nombres que utilizan los profetas para referirse a las tribus del norte? Dice, se apacienta del viento. ¿Qué es apacentarse? Tranquilizarse, recogerse, y unas palabras un poquito más, que expliquen un poquito más qué es apacentarse. Apacentarse es como cuando uno llega cansado después de un día de trabajo o de estudio y te sientas en tu casa y dices, de aquí no me mueve nadie. Me relajo. ¿Se han apacentado alguna vez? Yo digo, no hay nada más sabroso que cuando uno abre la puerta de su casa, dice, hogar, dulce hogar. O cuando vienes después de un viaje, de un trajín y llegas, hogar, dulce hogar, o llegas a tu cuarto, de repente quizás tu casa llegar a tu casa no te hace sentir tan bien por las personas con las que tienes que vivir, pero de repente llegas a tu habitación y te das cuenta de que estás solo y dices, ahora sí puedo descansar. Ok, se entiende en todos los casos porque, bueno, hay diversas dinámicas, situaciones. Apacentarse es decir, ahora sí me siento bien, ya no tengo que estar a la defensiva, ya no tengo que estar haciendo algo, no tengo que estar esforzándome por algo externo, no, estoy aquí, por eso decía de recogerse, de estar tranquilo, en ropa cómoda, no sé, como tú quieras estar. Y dice que se apacienta de viento. ¿Cómo es eso? Pareciera que no tuviera mucha coherencia, ¿verdad? Pero es como que la manera en como Dios interpreta que está viviendo ese grupo de personas, dice, se apacienta, o sea, se recogen del viento. Y no es que se están huyéndole al viento, sino que es como algo que no tiene mucho sentido. Habrá otra traducción por allí que se alimenta del viento, imagínate. ¿Se han alimentado del viento? ¿Verdad que no? ¿Verdad que el viento no tiene nada bueno para nuestro estómago? Más bien es horrible cuando se te mete un viento y entonces estás ahí con un dolor en una costilla. Dani, recordemos que apacentar era un término que se utiliza para cuando los pastores alimentan a su rebaño. Alimentan a su rebaño, buscan áreas donde puedan descansar y alimentarse. Entonces aquí es como que la lógica que yo le veo es, mira, Israel, tú no te estás alimentando de tu pastor, sino del viento, de algo que es efímero, algo que no va, ¿sabes? Porque yo creo que aquí hace referencia a esos ídolos, a esos baales. Mira, te estás alimentando de estos dioses, estos demonios que realmente no están haciendo nada bueno. Sí, dice del viento y del solano. Y sigue al solano. Es en lenguaje de embarcación. Lo que está diciendo es que se acomoda y pone sus velas hacia donde va el viento. En la antigüedad, si tú te querías mover un sitio, había dos formas de mover. Porque el viento fuese a tu favor, era la forma ideal para viajar. O en cierta forma manejarte a veleros, y es el viento te viene en contra y tenías que ir zigzagueando todo ese tiempo. Y lo que está queriendo decir es que se acomoda el viento que iba, y ese viento, por eso dice sigue al solano, lo que lo estaba llevando a la medida de destrucción que aumentaba continuamente, o sea, es como que se estaba dejando llevar. Son ambas cosas. El criterio del pastor que guía, que sostiene, y el destino de una embarcación. Porque cuando tú te recoges normalmente en tu casa, pues puedes comer en paz. ¿Quién puede comer en el trajín? ¿O qué sucede normalmente cuando uno está en el trajín diario? Siempre quieres un momentico, incluso por más esclavizante que puedan ser las jornadas laborales de algunos trabajos,
permiten un espacio, bueno, tienes 15, tienes media hora, tienes tanto tiempo para comer, entonces ahí tú te tranquilizas, puedes estar muy ocupado, pones tu mesa, le das gracias a Dios por los alimentos si lo acostumbras a hacer, si no, tienes un momento de recogerte, de apacentarte, de alimentarte. Y es lo que él está diciendo, o sea, ustedes van con el viento, pues, como venga la situación, vamos viendo, a lo mal venezolano, que así no deberíamos ser. Dice, sigue al solano. ¿Qué significa el solano? El solano era un viento seco que traía totalmente cambio climático, sequía, un desierto. ¿Qué otras versiones hay por allí? Quiero escuchar más versiones. Dice aquí, todavía corre tras el viento del oriente. Todo el día corre tras el viento del oriente. Y es que debe ser geográficamente, probablemente tenga un sentido. O sea, no sé específicamente dónde, pero seguramente los caballones, ese viento es el que sale de oeste a este, y los caballones específicamente. Solano sale del este, ¿no? Sí. Del este. Ya va, pero aquí dice solano, dice viento procedente del desierto de Siria. Específicamente referido a la Biblia. Ok, interesante, porque ellos venían tratando de hacer pactos y de hacer alianzas con los asirios. Entonces, en medio de toda esa situación, ellos estaban esperando, como que la dirección se las dieran sus alianzas humanas. Y así muchas veces andamos los seres humanos esperando que la dirección nos las dé o el influencer de turno, o el canal de noticias, o para ustedes contar. Esperando que alguien venga a nutrirnos y a dirigirnos hacia dónde ir. Entonces, ese viento que viene de Asiria para el pueblo de Israel significaba que ellos estaban esperando en seres humanos. La pregunta es, para ti, para mí, ¿en quién estamos esperando nosotros para tomar decisiones? Para determinar hacia dónde vamos en nuestra vida. ¿Qué queremos hacer? ¿Quién determina nuestro sentido de identidad y de propósito? ¿Por qué estamos aquí y para dónde vamos? Israel no lo sabía y por eso entonces iba con la onda que viniera. ¿Con quién decidimos nosotros que vamos a ir? Porque así como Israel tuvo un pastor que lo amó y lo miró desde Egipto y lo sacó, nosotros también tenemos un Dios que es un buen amigo, que es un pastor y que tiene un destino para nuestra vida que tenemos que encargarnos hasta el final de buscarlo, de entenderlo y de transitarlo. ¿Okay? El verso 2 dice, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. Entonces vemos que ya hay una transición entre el verso 11 entre el capítulo 12 y el verso 11. Terminó diciendo el 11 que Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos, pero ahorita ya está diciéndonos, pleito tiene Jehová con Judá. ¿Cómo es esto de que Dios tiene ahora problemas? Porque en la cronología no siempre era un evento tras de otro. O sea, Oseas duró profetizando un tiempo que para nosotros es incierto, pero pudo haber tenido años de diferencia haber escrito el capítulo 11 y después escribir el capítulo 12. Entonces, ¿qué hace cada capítulo? Nos va actualizando de lo que estaba sucediendo en aquel entonces. ¿Para qué tenemos todo esto y para qué es importante si no podemos quizás entender a la perfección la cronología o los tiempos en los que escribió Oseas y el resto de los profetas? Bueno, porque más allá de un libro histórico de líneas de tiempo, la Biblia es el testimonio de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y lo que Dios hace. Y para nosotros, obviamente, entender la línea de tiempo nos ayuda a comprender más profundamente a Dios, pero no es necesario tener exactamente cada detalle de esa cronología, porque si hubiese sido necesario, Dios lo hubiera dejado. Como no lo dejó exactamente, entonces nosotros podemos entender que tenemos lo necesario para conocerlo a Él. ¿Se entiende, no? Entonces en el verso 2 dice, tiene pleito Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Entonces empieza a ponerse histórico porque algo ocurrió, y discúlpenme los que están un poquito más nuevos, pero cuando hemos visto la historia de Israel, entendemos que Israel no estaba en Egipto de buenas a primeras, sino que Israel aparece en el escenario mundial simplemente con el llamado de Dios a un hombre llamado Abraham. Dios le dice, sal
vivía en Babilonia, en la antigua Babilonia, lo que hoy en día es Irak. Sal de tu tierra, yo te voy a llevar a una tierra prometida y ahí tú vas a fructificar. Él tenía 70 y pico de años, su mujer 60 y tantos. Y le dijo a Dios, bueno, ya yo estoy viejo, pero si tú dices que yo voy a tener hijos con mi mujer estéril, yo te voy a creer y yo voy a obedecerte. Él llega a la tierra prometida, Dios a los 100 años de Abraham le da un hijo llamado Isaac, y cuando Isaac se casa con Rebeca, ella tiene una lucha interna porque tiene morochos dentro de su barriga, o gemelos, no sé cuáles son los detalles de esa. Pero dice que estaban peleando dentro de la barriga. Y cuando sale el mayor, que era Esaú, dice la Biblia, y yo no sé, eso me parece sumamente interesante. ¿Por qué? Porque cuando un bebé nace, casi no tiene fuerza para sostener algo. Yo lo vi con nuestro hijo que nació el año pasado, y está muy, muy chiquito, no tiene esa fuerza. Bueno, aquí dice que Jacob nació agarrándole el tobillo a su hermano que salió primero. Y entonces eso ya era como una declaración de lo que iba a ocurrir, de que este menor iba a ser mayor que el mayor, que iba a llegar más lejos, que iba a obtener más grandeza y bendición. Entonces aquí dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel, cosa que ocurre más adelante cuando Jacob creció, se hizo un hombre. Dice la Biblia que él se encontró con el ángel del Señor y dijo, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y dice la Biblia que no dejaba ir al ángel hasta que el ángel lo bendijo y le cambia el nombre y dice, ya no se llamará tu nombre Jacob, que tiene que ver con una declaración de suplantar, y se va a llamar tu nombre Israel, que tiene que ver más con el pueblo escogido. Entonces allí comienza Israel, con esa declaración de este ángel a Jacob. Entonces la profecía viene muchos años después y le dice, tiene pleito Jehová con Judá para castigar a Jacob. ¿Ok? Tiene pleito el Señor con Judá para castigar a Jacob. ¿Por qué? Porque está haciendo una analogía aquí de lo que ocurrió en el vientre de Rebeca con Jacob y con Esaú, con lo que estaba ocurriendo en muchas generaciones después con las tribus del norte, llamándose Israel, Efraín o Jacob, y las tribus del sur, llamándose Judá. ¿Cómo hace como un juego de palabras allí entre el norte y el sur, y ingresa este condimento, este ingrediente adicional al lenguaje profético llamándole Jacob, y lo explica? Dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló. Y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio y en tu Dios confía siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Y comienza aquí a cambiar el discurso, porque está ahora diciendo, este es el contexto que rodea a Israel, un contexto de suplantar, de engañar, de mentir, porque fue prácticamente lo que hizo Jacob, buscando la bendición de Dios, pero con unos medios deshonestos. Y le dice, empieza ahora a hablar, vuélvete a Dios, guarda misericordia, juicio y confía en Él siempre. Mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto, aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. ¿Cuál fiesta? Bueno, la fiesta de tabernáculo. Porque Israel en el desierto aprendió la ley. Dios envió en el Sinaí la ley y ellos debían observar 7 fiestas anuales. Pascua, primeros frutos, panes sin levadura, Pentecostés, fiesta de las trompetas, día de expiación y el día de tabernáculo, la fiesta de tabernáculo, que era el momento en el que ellos conmemoraban los 40 años que estuvieron dando vueltas en el desierto del Sinaí antes de llegar a la tierra prometida. Ellos, ¿cómo vivieron en el desierto?
no podían hacer casas porque estaban en constante movimiento. Lo que tenían eran puras carpas, puras chocitas hechas que armaban y desarmaban conforme ellos se iban moviendo. Eran como una nación nómada durante 40 años. Y esta fiesta conmemora ese momento. Por eso dice el 9, te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta, o sea, como cuando comenzamos, que no tenías un lugar establecido. ¿Es cómodo vivir así? ¿Es cómodo vivir en tiendas? ¿Sí? ¿Les gusta ir acampando por la vida? Hay gente que se dedica a eso, le llaman mochileros. Y andan por el resto del mundo y ellos van con su mochila. A veces duermen debajo de un puente, pero van conociendo el mundo. Eso no va conmigo y con la mayoría de ustedes porque arrugaron las caras. Qué chimbo es vivir así, no tener una casa, un lugar fijo, algo estable, algo seguro, algo tranquilo donde llegar y apacentarse. Qué sabroso es tener un hogar. Quizás no ser el lugar más cómodo, quizás no el lugar más ideal o el que soñamos tener para siempre, pero qué bueno tener un lugar donde uno pueda descansar. Y Dios le dice, bueno, mira lo que voy a hacer contigo, te voy a llevar al pasado, vas a volver a vivir lo que viviste antes porque no funcionó, te me desviaste. Dice, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Qué son parábolas? Son ilustraciones para que la gente entendiera. Entonces el 11 dice, es Galaad iniquidad, ciertamente vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes y sus altares son como montones en los surcos del campo. O sea, se supone que si hacían sacrificios para Dios, era algo que a Dios tenía que agradarle, verlo bien, pero resulta que no. ¿Cómo los veía Dios? Como montones en los surcos. O sea, como, hicieron un altar por ahí, bueno, un poquito de tierra por allá, con unas piedritas y algún sacrificio. No era algo que a Dios le agradara. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada el sacrificio, sino el corazón detrás del sacrificio. Y si el corazón detrás del sacrificio está mal, tu sacrificio puede llegar, mira, con las mejores especificaciones, puede ser el mejor sacrificio, puede ser perfecto, estética, éticamente, laboralmente hablando, puede ser perfecto tu sacrificio, pero si el corazón detrás de eso no es correcto, Dios no lo quiere. Como en los surcos del campo. 12. Pero Jacob huyó a tierra de Aram. Israel sirvió para adquirir mujer. Y por adquirir mujer fue pastor. Entonces vuelve a meterse en la historia de Jacob. ¿Qué fue lo que ocurrió con Jacob? Bueno, cuando Jacob suplantó a su hermano Esaú, engañó a su papá Isaac, en la vejez se hizo pasar por Esaú, porque estaba muy viejito Isaac, y le robó la bendición de la primogenitura. Era una bendición muy especial que le daban los padres en los tiempos bíblicos a su hijo primogénito, al primero en nacer, al primer varón en nacer. Era como una bendición de autoridad, de liderazgo, de prosperidad muy importante, y él se la robó a Esaú. Entonces él tiene que huir porque Esaú le dijo, donde te vea te voy a matar. Así era de importante. Y él va, se regresa, dice la Biblia, que aconsejado por su mamá Rebeca, se va para la tierra de su madre, que era lejos de donde estaba el territorio de Israel, y él va a esta casa a trabajar. Y dice, para conseguir mujer se hizo pastor. ¿Por qué? Porque el trabajo que tuvo Jacob, donde su suegro Labán, fue cuidar las ovejas de su suegro. Bueno, estoy seguro que si Jacob estaría aquí, no les aconsejaría trabajar con su suegro. No, con el suegro, digo. No. Con la suegra no sé. Habría que hablar de eso otro día. Pero con el suegro por lo menos no. ¿Por qué? Porque a Jacob también lo embaucaron. Él embaucó a su familia, pues ahora Labán lo embaucó a él. Y vamos a seguir leyendo esta historia. Dice, Jacob huyó a tierra de Aram, Israel sirvió. Y cuando dice Israel sirvió, está hablando de Jacob. Sirvió para adquirir mujer. Porque ¿qué le dijeron? Bueno, si tú quieres que yo... Labán le dijo, si tú quieres mi hija, porque él le dijo, me quiero casar con tu hija, que
En esa época tenías que entregar una dote, tenías que entregar algo de valor si te querías casar con la hija de alguien. No era como que, mira, ya, yo le di un anillo y ya, y me la llevo. No era tan deportivo como es hoy en día. Tenías que dar, y gracias a Dios que a mí no me pidieron dote. Sobre todo en ese momento no tenía ni para media cabra. ¿Cómo es que dicen los árabes? Las dos vacas sin corderos. 2 vacas sin cordero. No. Él trabajó 7 años para que le dieran su esposa. También lo embaucaron allí, pero no voy a hablar de esa novela porque es un poquito larga y tiene pasiones un poco intensas. 13. Dice, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto. Por un profeta fue guardado. ¿Ok? ¿Quién fue el profeta con el que Dios hizo subir de Egipto a Israel? Moisés. Moisés. Dice, y por un profeta fue guardado. O sea, siempre hubo alguien que representara a Dios y que cuidara a su pueblo. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Por tanto, hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Entonces empieza a decirnos, ya, bueno, ya viene el juicio, han derramado sangre inocente, han actuado con mentira, han hecho mal, pues ya viene el momento de llamar a capítulo, de dar lo que es justo. Y es lo que la Biblia una y otra vez nos dice, si haces lo bueno, pues recibirás recompensa por lo bueno, pero si haces lo malo, no esperes algo bueno. Por más que te raspes las rodillas orando, por más que te des golpes de pecho, que vayas a misa y digas, por mi culpa, y por tu gran culpa, de nada te va a servir. A no ser que haya un verdadero arrepentimiento y un deseo por resarcir, por devolver lo que quitaste, por redimir ese acto. Bien, continuamos con el capítulo 13. ¿Estamos listos? Ya, Dani, quiero hacer Nos detenemos un poquito en el 2. Me llamó full la atención ahorita. No ahorita, sino cuando lo veo, que dice en el verso 4. En el verso 4 está diciendo ahorita. Exacto, que hay algo que me llamó la atención, que eso no lo vemos en Génesis. Que dice, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Me llama la atención porque en Génesis se hace énfasis en que lo hirieron en la cadera, pero no te dicen, él lloró y rogó. Y entonces también tú asocias como que, ok, si esta persona vence, si esta persona gana, ¿cómo es eso que llora? ¿Sabes? Tú no ves usualmente no ves a un ganador todo llorando o rogando, como lo que sea Rocky. Pero me llama full la atención porque es como todavía choca con la idea, él está chocando con la idea de, ¿ustedes creen que el ganador va a pisar al resto? Y realmente con Dios, el que vence es el que le ruega a él. O sea, eso era El que persiste en su petición, en llorar, en buscarla, en mendigarla literalmente de Dios, porque me gusta que habla en plural. También lo leí y se me pasó detenerme allí. Dice, ahí habló con nosotros. ¿Cómo que con nosotros? Oseas no estaba ni siquiera vivo en ese momento, ni los padres de Oseas. ¿Por qué dice? Porque está hablando Dios a través de Oseas y dice, ahí habló con nosotros y lloró. Vamos a leer ¿qué verso es? El 4. Dice, venció al ángel, prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Y es muy interesante porque, bueno, hay muchas personas y tendencias, religiones que dicen, no, que Jesús no es Dios, o que el Espíritu Santo no es Dios, que Dios es solo uno. Pero dice, ahí habló con nosotros, ¿verdad? Y cuando usted lee Génesis, los primeros capítulos de Génesis, ves que en plena creación dice, Dios creó los cielos y la tierra, y Dios hizo tal cosa, y creó los animales del agua, y todo lo que se mueve, y las bestias del campo, tal, y así va, hasta que llega al ser humano y dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y aparece un pronombre personal en plural. Nosotros, hagamos a Dios, hagamos colectivo, o sea, la creación no es solamente un Dios y ya, sino un Dios compuesto, que por eso conocemos en la cristiandad Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí había una comunicación, una convivencia
entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y crearon al hombre. Igualmente aquí dice, y habló con nosotros, pero si era nada más, usted lee el pasaje de Génesis y era Jacob, que se consiguió al ángel de Jehová, que ya sabemos, según el Nuevo Testamento, que cada vez que la Biblia utiliza el ángel de Jehová, no está hablando de un angelito por ahí, sino que está hablando de Jesucristo, antes de ser encarnado en el vientre de María como el niño Jesús, que después creció y murió por todos nosotros. Es el Mesías, es Dios entre nosotros. Es un poco complejo. En términos teológicos, se conoce en el Antiguo Testamento como una epifanía. Es una revelación del verbo preencarnado. El verbo porque es el accionar de Dios, y eso es lo que es Cristo, es la acción de Dios aquí en la tierra. Es Dios limitándose a sí mismo para habitar entre nosotros. Aquí dice, habló con nosotros. ¿Cómo es esto? Bueno, Jacob sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué bendición estaba rogando él? Él quería corregir sus malas decisiones, él quería acercarse a Dios como cualquiera de nosotros y corregir su camino, y sabía a quién se estaba acercando. Entonces por eso dice, y habló con nosotros, porque no era simplemente, bueno, échame una bendicioncita ahí. Era, bendíceme. No te voy a dejar hasta que me bendigas, hasta que tú me apruebes, hasta que tú hagas algo conmigo y que sea bueno, porque al final la bendición, ¿sabes lo que significa que Dios te bendiga? Que Dios te bendiga significa que Dios hable bien de ti. La gente siempre dice, bueno, la bendición, y echa la bendición. Entonces, ¿qué es la bendición? Sería hipócrita decir, Dios te bendiga y a tu espalda yo hablo mal de ti. ¿Por qué? Porque bendecir es hablar bien de. Por eso es que hay un montón de gente que es muy hipócrita y no lo sabe. Porque le dicen Dios te bendiga a todo el mundo, pero hablan mal de todo el mundo. No funciona así. Cuando decimos Dios te bendiga, es que yo deseo que cuando Dios mire tu vida, Dios no tenga nada malo que decir, sino que todo lo que tenga que decir acerca de ti sea bueno. Y eso tiene otras dimensiones. Entonces, cuando dice, no te dejaré hasta que me bendigas, no te dejaré hasta que todo lo que hay en mi vida entre por el aro, vaya exactamente de acuerdo a lo que tú quieres para mi vida. Que todo lo que yo haga esté alineado con tu verdad y con tu palabra y con tu diseño y tu propósito para mi vida y para los que me rodean. Lo que estaba pidiendo ahí Jacob no era cualquier tontería, no era que échame un poquito de agüita bendita para yo seguir haciendo las cosas como me da la gana y que me vaya mejorcito. No era un deseo egoísta y egocéntrico, sino era un deseo de sacrificar. Por eso que dice ahí, nos revela, buena acotación, Lucho dice, lloró y rogó. No es algo que hace alguien que supuestamente sale de una batalla vencedor. Es algo que logra aquel que entiende que eso es lo más alto a lo que podamos llegar en nuestra vida. Acercarnos a Dios con lloro y con ruego, reconociendo quiénes somos y lo mucho que lo necesitamos a Él. Porque ahí entonces es que Dios nos bendice. Sí, es que piensas en bienaventurados los que lloran, ¿sabes? Como literales. Como que bienaventurado el que llora. Es decir, lo asociamos a algo malo, pero cuando lo llevamos a Dios es todo lo que necesitamos viene de Él. Exacto. Hay un lloro que no es malo. No es un lloro por remordimiento, no es un lloro por sentirme mal de haber recibido el castigo, por haber hecho mal, o de que no es llorar simplemente por molestia, por incomodidad, no. Es llorar porque quieres cambiar, porque quieres acercarte a Dios y no es suficiente. Cualquier otra cosa no es suficiente hasta que estés más cerca de Él. Es como la expresión física de ese quebrantamiento que te hace cambiar de mente, cambiar de camino. Así es. Sin embargo, las lágrimas pueden no significar nada. Hay muchos actores y no solamente están delante de una cámara. Muchas veces hasta nosotros somos tremendos actores para aparentar que estamos arrepentidos, que nos sentimos mal y después seguimos siendo las mismas personas. Eso no es arrepentimiento. Entonces, bueno, después de haber desarrollado eso, podemos entrar un poquito al 13. Vamos a entrarle apenas. Dice el 13, cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. ¿Okay? Y ahora añadieron a su pecado y a su plata y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífice, acerca de los cuales
dicen los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Entonces, está hablando del contexto de una nación idólatra que se suponía que tenía que buscar a Dios, pero iban detrás de ídolos que ellos mismos fabricaban con sus bienes materiales. Específicamente aquí habla de la plata. El 3 dice, por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. ¿Qué ocurre con cada una de esas 4 cosas? Se disipa y ya no se ve. Son imágenes allí para reforzar el mensaje. En vez de decir la palabra desaparecerán, la Biblia es un poquito más extensa y más poética, y dice, serán como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale por la chimenea. ¿Cuánto tiempo dura? Nada, segundos. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto no conocerás, pues otro Dios, perdón, ya va, lo vuelvo a leer, no lo dije con la entonación correcta, dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, en sus pastos se saciaron, y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Por tanto yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino, los acecharé. Y después dice, como osa que ha perdido a los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo, los despedazará. Y bueno, bastante poético, como les decía, empieza a decir lo que se ganaron a Dios de enemigo, porque ese es el gran peligro que los seres humanos podemos tener. La gente le tiene miedo a aquellos que tienen armas, que tienen bombas, tienen tecnología, o no sé, ¿a quién le puede tener miedo a la gente? Pero a lo que realmente deberíamos temerle es tener a Dios de enemigo sin habernos dado cuenta que llegamos a eso. Porque llegar a tener a Dios como enemigo no se logra de un día para otro. Hace falta un gran número de errores, un gran número de eventos desafortunados acumulados a lo largo del tiempo para que tú te conviertas en un enemigo de Dios. Porque así como de implacable, dice que es una osa que ha perdido a sus hijos, como un leopardo en el camino, como león. Dice, ¿por qué? Porque se ensoberbeció su corazón, porque se llenó de pasto, o sea, se comió y tenía suficiente y se sintió satisfecho y se sintió poderoso, se sintió que se valía por sí mismo, que era autosuficiente, que no necesitaba a Dios porque tenía todo a su disposición, y allí comenzó a pecar. Ahí comenzó a alejarse porque sintió que ya no lo necesitaba. Es decir, mientras lo necesitaba, estaba ahí porque lo necesitaba, pero cuando ya no necesitó para comer, pues tomó su propio rumbo y se alejó. Fue ingrato, fue malagradecido. Dice el 9, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Y hasta ahí vamos a llegar hoy. Y esa es la palabra de Dios para nosotros. Está hablando de todo un montón de cosas, de juicios que vienen, y le dice como conclusión, te perdiste. Y quizás hoy tú te puedas sentir así. Quizás haya alguna situación en tu vida donde te sientes así perdido. Pero el consejo sigue siendo el mismo que leímos allí. Mas en mí está tu ayuda. El verso 9 del capítulo 13. Te perdiste, mas en mí está tu ayuda. Es decir, aunque te voy a castigar, porque el padre que ama a su hijo lo castiga, lo disciplina, yo quiero ayudarte, yo no quiero destruirte. Yo quiero corregirte para que no vuelvas a caer ahí y no vuelvas a fallar y sufras menos el día de mañana. En mí está tu ayuda. ¿No les parece hermoso eso? Dentro de todo lo difícil que es leer el mensaje profético de Oseas, siempre hay versículos como este que nos recuerdan que el corazón de Dios no es acabar con la humanidad, sino redimirla. Que no es aplastarnos y derrotarnos para siempre, sino que es levantarnos y acercarnos a Él. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario?
Eso quiere decir que entendimos todo, ¿verdad? Bueno, ahora la responsabilidad es nuestra, porque cuando no habíamos escuchado la palabra, podíamos decir, bueno, no sabemos qué hacer, ahora sí sabemos lo que tenemos que hacer. No hay que hacerlo. Ahora hay que llevar esa palabra y ponerla por obra, forzarnos, sin importar la edad que tengamos. Dios es un buen padre, es un buen amigo, Dios es fiel, su palabra está aquí para que aprendamos de ella y tenemos que buscarla todos los días, para que sean menos los leones y las osas que nos consigamos en el camino. Yo sé que con ese lenguaje quizás nosotros decimos, bueno, pero aquí estamos en la ciudad, aquí no hay nada de eso. Quizás no hay esos animales, aunque se han visto casos. Hay algunos que los han sorprendido por ahí, de verdad. Y él murió que aplastado por un elefante. Y aquí hay elefantes, bueno. Se han visto casos. Cuando se trata del castigo de Dios, mira, hasta lo impensable puede suceder. Bueno, vamos a orar. ¿Está bien? Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra. Te pedimos que hagas de nosotros y de nuestro corazón como hiciste con el profeta Oseas y lo convertiste en un mensajero de tu palabra. Queremos atender a ella y ponerla por obra y estar muy lejos de tenerte como enemigo, Señor. Que más bien podamos ir de tu lado, estar cerca sin importar que nuestro pasado haya sido quizás como el de Jacob, el de un engañador, un mentiroso de profesión, un embaucador, que podamos acercarnos a ti, reconocer el tiempo de tu visitación, como lo reconoció el mismo Jacob, y llorar, aún gemir, hasta que tú nos bendigas, Señor. Queremos estar a cuentas contigo, queremos acercarnos y comenzar a vivir tu sueño para nuestra generación. Andar en el camino correcto y del lado correcto de la historia, Señor. Pedimos ayuda, danos tu visión, danos tu corazón, permítenos verte, Señor, así como te vio Jacob y pudo allí afianzarse a ti y no soltarte hasta que lo bendijeras y eso ocasionó un cambio incluso hasta en su manera de caminar, que así nuestra manera de caminar pueda ser transformada al tener un encuentro contigo. Te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos.